Vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar. Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana. Bendigo a cada uno de los padres que están en nuestra iglesia, a los que van a ser padres en su tiempo también, Señor. Y danos esa sabiduría, Dios, para enseñar el temor de ti a nuestros hijos, Dios, y hacer un ejemplo para ellos, Dios, de tu amor, de tu misericordia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a hablar en esta mañana de una de las historias más hermosas de la palabra de Dios, pero también una de las más atacadas, de las más criticadas por las personas que no creen en lo que nosotros hemos creído, que es que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia no tiene errores, la Biblia es perfecta. Y esta historia nos la enseñan, bueno, se las enseñan, yo les he platicado. Yo llegué a los pies de Cristo ya viejo. De hecho, yo nunca asistí a escuela dominical porque pues yo no conocía de Dios en ese tiempo. Sin embargo, es una de las historias que más se enseñan en nuestras escuelas dominicales. Y es la historia de un profeta llamado Jonás. Y vamos a hablar un poquito acerca de él. Nomás que encuentre aquí mi acordeón. Y vamos a leer lo que dice Jonás 1:1 al 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era un profeta de la tribu de Zabulón y vivió en el tiempo de Jeroboam, del rey del norte, Jeroboam II. El nombre de Jonás significa paloma. Vemos a Dios hablándole directamente a este profeta y diciéndole: tú, Jonás, levántate y ve y predica contra una gran ciudad que era Nínive, porque la maldad de esa ciudad había crecido tanto que Dios ya estaba preparando un juicio para esa ciudad. Nínive, por su parte, es una ciudad asiria. Está en lo que hoy se conoce como Irak. De hecho, se le conoce en este tiempo, su nombre actual es Mosul, y es una ciudad que está prácticamente destruida en este tiempo. Fue muy atacada hace unos 5 o 6 años. Era conocida como la ciudad de los ladrones. Descrita en la Biblia, como lo dijimos hace un momento, como una gran ciudad. Y como cualquier otra ciudad pagana y alejada de Dios, estaba perdida, entregada completamente a la idolatría. En el caso de Nínive había una diosa que era la que ellos adoraban. Se llamaba Ishtar, esa diosa, y era conocida como la benévola. Era la máxima figura del panteón mesopotámico. Su imagen era una mujer desnuda con alas, con pies como de pollo, así medio grotesco, ¿no? Se le conoce también como la diosa de la belleza y de la sensualidad babilónica, a la que le agradaban los actos sexuales, y que para asegurar su veneración y culto se consagraban mujeres vírgenes al templo, que servían en algo que se conoce y se conocía en ese tiempo como la prostitución idolátrica. Esto es, entregaban sus cuerpos en ese templo como un tributo a esa diosa con D minúscula, ¿no? A esta ciudad es a la que Dios habla a Jonás y le dice: y ve, predica contra esta ciudad. Por otra parte, el pueblo de Nínive era conocido por su gran crueldad con que trataba a sus enemigos. Eran expertos en hacer sufrir a las personas, especialmente a los que capturaban de las guerras, los hacían sufrir. Eran muy hábiles en la guerra psicológica. Desollaban vivos a las personas. ¿Qué significa desollar? Les arrancaban la piel estando vivos. Les sacaban los ojos, les cortaban la nariz, se la rebanaban con dagas o con espadas, o los empalaban, esto es, los atravesaban con un palo a lo largo de todo su cuerpo. Y no solamente eso, no solamente lo hacían, sino que lo pregonaban, que esa era la forma de hacer la guerra por parte de ellos. El rey Salmanasar II escribió acerca de una campaña militar que había realizado, diciendo, fíjense lo que escribió él: levanté una pirámide de cabezas frente a su ciudad,
quemé a sus hombres y mujeres jóvenes en la hoguera. Era tan grande la maldad de ellos que lo pregonaban y lo decían. Y fíjense, dice especialmente a sus jóvenes, para que a sus enemigos les doliera hasta lo profundo de su corazón. Otro rey, Senaquerib, escribió acerca de sus enemigos diciendo: los degollé como corderos, corté sus preciosas vidas como se corta un hilo. Como las muchas aguas de la tormenta, hice que el contenido de sus esófagos y sus entrañas cubrieran la anchura de la tierra. Les corté las manos. Eso escriben los reyes asirios de ese tiempo. Existe un rey más, Asurbanipal, que cuenta que a un rey que capturó, dice él, le encajé la daga por aquí, por debajo de la quijada, y metí una cuerda y lo amarré de la quijada y lo traje como perro por toda la ciudad. Imagínense ustedes a esta ciudad de Nínive, es a la que Dios le dice a Jonás: ve y predica contra ella, porque ha subido delante de mí la maldad de esta ciudad. Pero había algo aquí bien tremendo. Dios no estaba en realidad buscando destruir esta ciudad. Dios estaba buscando que esta ciudad se arrepintiera y se volviera a Él. Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Suena chistoso, fíjense. Jonás, cuando recibe la orden de Dios, no se pone a alegar contra él. De hecho, no dice una sola palabra. ¿Pero qué hace? Agarra su teléfono, llama a un Uber y le dice: me voy para Jope. Es tremendo. No alegó contra Dios, pero desobedeció de facto, desobedeció de hecho. Fíjense nomás lo que es, lo tremendo que es esto. Dios le dice: ve a predicar a Nínive. Nínive estaba como a 880 kilómetros de Samaria, o sea, bastante lejos. En aquel tiempo no había camiones, no había aviones, y eso le significaría a él caminar como 30 días, todos los días, para llegar a la ciudad de Nínive. Pero ¿qué hace él? En lugar de dirigirse hacia el este, agarra y se baja a una ciudad pequeña que está ahí cerca del mar, que se llama Jope, paga su pasaje y se va a una ciudad que se llama Tarsis. No está claramente identificado dónde está esa ciudad, pero se cree que estaba en el sur de España. Esto significa que en lugar de caminar 880 kilómetros hacia la ciudad de Nínive, agarró y viajó 4000 kilómetros, alejándose de Dios, exactamente al contrario de lo que Dios le había dicho. Es evidente que aunque Jonás entendía y apreciaba la ira de Dios contra Nínive, él no tenía la menor compasión por la ciudad de Asiria. Y podríamos decir, tiene razón, era gente mala, era gente idólatra, era gente completamente pervertida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios podría haber desechado en ese momento a Jonás? Decir: ¿sabes qué? ¿No quieres? Pues órale, que váyase y que venga el que sigue. Pero no. Vamos a ver lo que dice Jonás 1, 4 y 5. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algo bien tremendo. El pecado de desobediencia de Jonás estaba afectando no solamente a Jonás, sino a los marineros que estaban en el barco. Y esto es bien importante que entendamos, que nuestro pecado no solamente nos corresponde a nosotros. Nuestro pecado afecta a muchas personas de muchas maneras. De hecho, podemos ver en otras historias de la Biblia, por ejemplo, en Josué 7, que el pecado de Acán, ¿recuerdan a Acán? El que escondió el manto babilónico y toda esa historia. El pecado de Acán hizo que perdieran la vida 36 personas en ese momento por el castigo de Dios por su desobediencia. Murieron, además de Acán,
sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos. Se perdió la vida de su familia, pero también la vida de todas sus posesiones, perdón. Tenemos que ser bien cuidadosos de entender que nuestro actuar, ya sea para bien o para mal, tiene consecuencias. Y estas pueden ser positivas si estamos actuando en obediencia a Dios, o pueden ser negativas si estamos en desobediencia para con Él. De hecho, Éxodo 25 dice, cuando está hablando de los 10 mandamientos, les dice: no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Desde que Dios instituyó las leyes que deberían regir a su pueblo, Él les dijo: cuidado con el pecado, porque el pecado no solamente te va a afectar a ti, el pecado va a afectar hasta tu tercera y cuarta generación. Pero también sabemos, por lo que hemos estudiado la palabra de Dios, que Él dice que cuando le obedecemos, hasta 1000 generaciones nos va a bendecir. ¿Y cuántos podemos dar gloria a Dios? Porque Él no es un Dios castigador, es un Dios de segundas oportunidades, como lo vamos a ver en este momento. Jonás 1:6 al 9 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Fíjense lo importante que dice: que hizo el mar y la tierra. Imagínense ustedes, estás en medio del mar en una tormenta, estás temeroso porque cada vez se va haciendo más fuerte y más fuerte el viento y las olas. ¿A alguien le ha tocado estar arriba de una lancha, por lo menos de una lancha? Qué bonito se siente cuando el mar se empieza a picar. Imagínense en medio de una tormenta que está arrastrando para allá y para acá el barco. No tienes manera de ver que estás cerca o lejos de la costa. Y te encuentras a un señor bien a gusto, dormido en medio de la tempestad. Y dicen, como que algo no checa aquí. No alcanzan a descubrirlo. Le dicen: levántate, ponte a orar a tu Dios. Y cada uno de ellos estaba orando a sus múltiples dioses. Entonces, al no encontrar respuesta, dicen: pues vamos a echar un voladito a ver quién fue. Y resulta que la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás inmediatamente suelta la sopa y dice: sí, es por mi culpa que está sucediendo esto. Yo temo al Dios que hizo el mar y la tierra. Pues les pareció demasiado extraño que estuviera en medio de esa tormenta, que estuviera Jonás tan dormido y campante y a gusto. Y vemos en el versículo 10 al 12 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa, ustedes están sufriendo esto. Yo creo que no puedo ser suficientemente empático para decir que seamos cautelosos de nuestro caminar con Dios, porque toda desobediencia nos afecta obviamente a nosotros, pero también estamos afectando a quienes más amamos, a nuestras familias, a las personas que están alrededor de nosotros. Después de escuchar de los labios de Jonás que su Dios era el Dios del mar y de la tierra, dijeron: pues aquí está la bronca. Estamos en medio del mar y ese Dios que hizo el mar y la tierra está obrando en la vida de este hombre Jonás. Y en el versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Fíjense nomás el corazón de estos hombres, llenos de temor por lo que está sucediendo.
Pero resulta que en lugar de obedecer lo que Jonás les había dicho, ¿qué hicieron ellos? Intentaron seguir rescatando la nave. No hicieron así, dijeron, ay, nos dijo que Jonás es el causante, vamos a echarlo inmediatamente al agua. No, siguieron intentando rescatar la nave, a pesar de que Jonás ya les había dicho, échenme al mar, porque pues aquí está la bronca. Pero la tormenta se iba haciendo cada vez más y más grande. Entonces dice en los versículos 14 y 15, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Más buenas gentes ellos, fíjense, no quisieron destruir inmediatamente a Jonás. Cuando vieron que iban a poder rescatar la nave, dijeron, Dios, te pedimos perdón, no pongas la sangre de Jonás sobre nosotros. Ellos sabían que Jonás iba a morir, se iba a ahogar. Intentaron rescatar la nave, pero como no pudieron, obedecieron y dijeron, Señor, no nos culpes a nosotros de haber echado a Jonás al mar. Buena onda los vatos, ¿no? El plan perfecto de Dios estaba obrando, fíjense, al mismo tiempo en la ciudad de Nínive, que todavía no había entrado a escena. Estaba obrando en el corazón de Jonás, pero también estaba obrando en el corazón de todos esos marineros que habían estado orando a sus dioses con D minúscula. Se dieron cuenta, conocieron que en realidad estaban tratando con el Dios verdadero, con el Dios que creó el mar y la tierra, y rindieron sus vidas a Él. Oraron a Dios, a Jehová, y se dieron cuenta inmediatamente que era verdad lo que les había dicho Jonás, porque lo tiraron al mar e inmediatamente se aquietó. ¿Cuántos marineros habría habido convertidos ahí? No lo sabemos, pero hubo gente allí que vio el poder de Dios. Los marineros no querían morir, pero tampoco querían ser responsables por la muerte de Jonás. Y el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado, y esto es bien importante, Él tenía preparado un pez, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La palabra de Dios dice que Él conoce el fin desde el principio. Dios sabía que Jonás se iba a rebelar contra Él. Desde el principio Dios sabía que Jonás no le iba a obedecer. Y dice aquí la palabra, pero el Señor tenía preparado, ya lo tenía preparado. Y esto es importante que sepamos, que a Dios nunca se le frustran sus planes, que a Dios nunca se equivoca y que a Dios nada se le sale de control. El profeta esperaba morir, pero no fue así. De hecho, la soberanía de Dios se hizo presente al proveer un pez, un gran pez, que se tragara a Jonás. Por segunda vez, Jehová guardó su vida, no permitiendo que muriera primero ahogado y después que no muriera digerido por el pez. Ahorita comentaba al inicio de mi prédica que mucha gente se burla de nosotros porque dicen que creemos en fábulas e historias extrañas e imposibles como esta. Hay una historia y la pueden encontrar en internet. En 1891, un señor inglés que se llamaba James Bartley estaba con su tripulación pescando ballenas en las islas que hoy se conocen como las Islas Malvinas. Esto está escrito en los periódicos de esa época. Se cayó al mar y sus compañeros pescadores lo dieron por muerto. Se murió, dijeron. Pero ellos siguieron trabajando. Un día y medio después, esto es 36 horas después, pescaron un cachalote y al abrirle la panza, a que no saben a quién se encontraron ahí adentro, a este señor James Bartley. Se publicó en los periódicos principales del mundo en esos años, en 1891.
De hecho, Manny publicó hace unos días, precisamente, y dije, Dios me está hablando, de un hombre en Estados Unidos. La semana pasada andaba pescando langostas, no sé si alguien lo vio en los periódicos, andaba pescando langostas y una ballena se lo tragó, lo vomitó como 40 segundos después, pero se lo tragó entero y el señor salió libre. Mucha gente nos critica y dice que nosotros vivimos de fábulas y de anécdotas, pero déjame decirte que si hay algo que no se ha podido probar es porque Dios no ha querido todavía, pero todo lo que Dios ha escrito en su palabra se ha ido probando de muchas formas diferentes, y hay cosas que todavía no. Sí, Dios sigue revelándose, no en la palabra, sino en las cosas que están escritas en su palabra. Dentro del pez, Jonás tuvo oportunidad. Imagínense ustedes lo que es estar 3 días, 72 horas en completa oscuridad, completa. Ahí no había lámparas, no había luces, no había absolutamente, no tenía la luz de su celular, creo que se le había acabado la pila. Y estuvo 72 horas dentro del vientre de ese pez. Ha de haber tenido tiempo más que suficiente para meditar sobre su comportamiento. En el capítulo 2, en los versículos 1 al 9, podemos ver lo que estaba sucediendo en el corazón de Jonás. Vamos a ver solamente algunos versículos porque es muy largo y no tenemos tiempo suficiente. Jonás 2:6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando él está diciendo descendí a los cimientos de los montes, podemos sentir como que había depresión en él, ¿no? Como que estaba completamente abatido. Estoy aquí en la oscuridad. Dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Él no sabía que Dios lo iba a permitir que la ballena lo liberara 3 días después. Él dice, aquí estoy. La tierra cerró o echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Aquí estoy vivo. No debería estar vivo, pero aquí estoy vivo. Termina su oración en el versículo 9 del capítulo 2 diciendo, la salvación es de Jehová. Jonás se había rebelado contra Dios. ¿Y cuál era el castigo que merecía Jonás por esa rebelión contra él? La muerte. Pero Dios le da una segunda oportunidad y le permite todavía seguir con el plan que Dios tiene hacia adelante. En el versículo 10, capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Bien tremendo esto, porque se lo había tragado en medio del mar, y Jehová manda al pez que se acerque a la playa y que lo vomite ahí. Es bien interesante, la palabra de Dios no dice que es una ballena, por cierto, dice que es un gran pez. Nosotros suponemos que puede ser una ballena, un tiburón ballena, por ejemplo. En la segunda oportunidad que le da Dios, Jonás obedece inmediatamente. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, repitan conmigo, por segunda vez, a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La vida misma de Jonás es una paradoja bien chistosa. Un profeta de Dios que se vuelve fugitivo de Dios. Es un hombre ahogado que sin embargo está vivo. Es un hombre desechado que aún está en el santo templo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida? En el capítulo 3 vemos a un pueblo pagano que inmediatamente se dispuso a arrepentirse en la primera predicación de un profeta que para ellos era extranjero, de hecho ni lo conocían.
Pero llega ese profeta de Dios y les habla. Y ellos inmediatamente proclaman ayuno y se arrepienten de toda su maldad. Israel, que se jactaba de ser el pueblo elegido de Dios, y de hecho lo es, no se arrepentía. Había profetas y profetas que iban y hablaban contra las ciudades de Israel por el pecado con el que estaban viviendo, y nada, que se arrepentían. Este pueblo grandemente cruel, a la primera predicación de un hombre extraño, de un hombre extranjero, se arrepiente. Jonás, el predicador del arrepentimiento, es uno que se queja porque el pueblo de Nínive se arrepiente. Jonás 4:1-2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vemos a Jonás obedeciendo de facto, esto es de hecho. Inmediatamente que Dios le dio la segunda oportunidad, obedeció y se fue. Caminó los tantos días, más de 30 días, para llegar a la ciudad de Nínive. Y obedeció a Dios, obedeció con su cuerpo, pero su corazón seguía desalineado. ¿Es malo esto? Pregunto yo. ¿Es malo que obedezcamos a Dios, pero nuestro corazón no esté completamente alineado con la voluntad de Dios? Sí, es malo, pero es peor estar en desobediencia y aparte nuestro corazón todavía. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Estamos obedeciendo a Dios con la ley, pero no obedeciendo a Dios con nuestro corazón. El corazón de Jonás todavía no estaba en el lugar correcto, aunque sus acciones sí. Él estaba más enfocado en su propia misericordia, en su propia justicia, que en la misericordia de Dios. Jonás rechazó y repudió la bondad de Dios hacia los ninivitas, hacia la gente de Nínive. Con esa actitud estaba ejemplificando a la nación de Israel, que mostraba gran desinterés por obedecer a Dios. Extraño, fíjense esto, porque Jonás acababa de probar la misericordia de Dios. Dios no había permitido que muriera. Los ninivitas estuvieron más dispuestos a aceptar la gracia de Dios que Jonás mismo. Y en este caso cualquier hombre lo hubiera castigado severamente. Ya te di una oportunidad, le hubiera podido haber dicho Dios, ya te di una oportunidad y sigues con un corazón que no está alineado a mi corazón. ¿Qué podemos aprender de aquí? Dios es un Dios de justicia, sí, pero sobre todo Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios de segundas oportunidades y terceras y cuartas. A pesar de nuestra desobediencia, Dios siempre permanece fiel. La vida de Jonás es una serie de sorpresas y frustraciones. Trató de escapar de Dios y cayó en una trampa. Se arrepintió, aceptó lo inevitable, pero fue librado. Aceptó que iba a morir, pero fue librado por Dios. Obedeció por segunda vez, en esta segunda ocasión, pero nuevamente se sintió completamente frustrado. Déjame decirte que esto no se trata de ti o de mí. No se trata de cuán bueno eres. No se trata de cuán bien te portas. Se trata de la misericordia de Dios. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles,
Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Podemos aprender de esta historia que Dios muestra su misericordia y su gracia a todas las naciones. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa. Podrías haber sido un hombre tan malo y tan cruel como los ninivitas de ese tiempo, tirados a la idolatría, tirados a la perversión sexual, tirados a la crueldad. Pero hubo algo que sucedió. Cuando Dios los tocó, en ese tiempo, porque después fue destruida completamente la ciudad, cuando Dios los tocó, inmediatamente obedecieron. Dios es soberano. Él tiene misericordia para todos y depende de nosotros recibir esa misericordia o rechazarla. Importantísimo entender que Dios castiga la rebelión. A pesar de que Dios nos perdona, vamos a sufrir consecuencias de nuestra rebelión, y eso es en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Dios desea que su pueblo le obedezca, que se despoje de la religión fingida. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Puede que hoy te sientas desechado por Dios. Puede que en esta mañana te sientas: Dios, yo no tengo perdón por las cosas que hice. Y déjame decirte, sí es cierto. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero la palabra también dice que nuestro Dios es fiel y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Déjame decirte que no se trata de quién eres tú o de lo que hayas hecho. Se trata de quién es Dios y lo que Él hizo, no de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Romanos 5:6, y con esto termino, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impío significa que no tienes piedad, que no tenemos piedad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido impíos? Y no hablo del año pasado, ayer, antier. ¿Cuántos hemos sido impíos? ¿Cuántos hemos visto el dolor de la gente, la necesidad de la gente, y nos hemos volteado para otro lado? Eso es impiedad. Pero no vengo a hablar de juicio, vengo a hablar de perdón, de misericordia, del amor de Dios para con todas las personas que obedecen y que se arrepienten y que entregan su vida a Él. Yo quiero invitarte, no sé, no te conozco, tal vez esta es la primera vez que vienes a la iglesia y alguien te invitó, y por eso viniste, porque alguien te invitó. Déjame decirte que los planes de Dios eran que este día de este año, en este segundo, estuvieras aquí. Y es tan fácil recibir el regalo de Dios que muchas veces no podemos creerlo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntas. Es: entrégale tu vida a Jesús. ¿Y qué significa entregarle tu vida a Jesús? Significa reconocer que le hemos fallado. Significa reconocer que le seguimos fallando aunque somos cristianos. Pero significa que aceptamos el regalo grande. No podemos ni alcanzar a entender el tamaño del regalo tan grande que nos dio, que es la salvación, no por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe, sino por lo que Él hizo en la cruz por ti. Y quiero invitarte a orar conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, porque me has llamado a este lugar en este día. Gracias porque tu infinito perdón, tu misericordia está cayendo.